Jorge, ¿cómo es que te das cuenta de tu gusto por el diseño? Creo que por mis deficiencias, porque yo fui un estudiante malo desde la primaria, no me gustaban las asignaturas, solamente las artes plásticas. Te estoy hablando del dibujito de la primaria, algo manual y que fuera una expresión inusual. Yo fui vecino de Amelia Peláez. Fíjate cómo era esa mujer y cómo es Cuba, que Amelia Peláez era amiga de mi mamá de las colas de la bodega. Ella fue tan amable que le pidió a mi mamá que fuera con ella a su casa, y ella me consiguió una beca al principio de lo que es hoy las escuelas de arte, que se llamó Cubanacán, y mi mamá no me dejó ir porque estoy hablándote de mi niñez prácticamente. ¿Cuándo es que comienza ese estudio serio por la pintura, por el diseño? Ya desde la secundaria básica yo empecé en San Alejandro, que incluso en San Alejandro tuve que llevar una carta de autorización por la edad. ¿En qué momento defines que el eje central de tu carrera, de tu vida, iba a ser el diseño gráfico? Yo te diría que yo no tengo historia anterior al teatro y a las artes visuales, porque todo empezó por lo mismo. Yo comienzo a trabajar profesionalmente en el teatro, en la Sala Thalía. Además, hacía la escenografía y el diseño de los programas. Un actor profesional ha estado tratando de vivir la vida de muchos personajes y cogiendo experiencias de cada uno de ellos. Nosotros hacemos lo mismo. El 80% de las horas dedicadas a un proyecto son de búsqueda, y el 20% que queda fluye sola después que tú tengas agarrada la idea. Comencé en Thalía, que eran las salas privadas, y bueno, de ahí fui para el Teatro Juvenil de La Habana. De este grupo paso al grupo La Rueda. Uno de mis formadores también de esa parte teatral es el director y actor Adolfo de Luis, que para mí era un gran amigo, un gran formador, uno de los más importantes, junto a Carmelo González, que fue mi primer maestro de pintura en la Escuela Taller de Diseño de La Habana. Adolfo fue el teatrista que trae a Cuba el sistema Stanislavski, hasta que conozco al candado ese que me lleva a dedicarme totalmente a las artes visuales, a Raúl Oliva. Un gran amigo, uno de mis formadores más importantes. Ayudándolo en sus proyectos fue que me decido irme de cultura para el Pabellón Cuba, y ahí ya dedicarme totalmente a lo visual. Paso al pabellón Cuba y comienzo a hacer el diseño de exposiciones y el diseño gráfico para promover a estas exposiciones. Una cosa maravillosa, fue un lugar tremendo, que estos muchachos de la HS en este momento tienen ese lugar. Ahí conozco a Humberto Peña, yo te diría que el formador decisivo y mi último formador decisivo en la profesión, y conozco a José Manuel Villita, un hermano inolvidable, que es el que me mete el bichito del diseño del libro, cosa que amo tremendamente, hasta que me voy con Villa para el Instituto Cubano del Libro, que comienzo a trabajar en la editorial Organismos y después voy para la editorial Pueblo de Educación. De hecho, tienes en tu haber más de 400 diseños Yo te diría, para sí, distintas editoriales. Y los tuve. Otra cifra también considerable de diseños que tienes es en cuanto a portadas de discos. La cantidad no quiere decir calidad, por supuesto, pero cuando llego a los Estados Unidos hay un boom del CD. Comienza el CD prácticamente en el 81, en el 82, y entonces imagínate, todos los sellos disqueros importantes a cambiar el concepto del 33 revoluciones y todo eso, del vinil a el CD. Y tuve dos grandes clientes, Sony Discos, yo te diría como por 15 años, y Orfeón Records, que es el sello disquero en cuanto a editorial se refiere más grande del mundo, de capital mexicano. La línea esa que empecé a hacer desde que comienzo a hacer mi obra privada en el taller de grabado de la Plaza de la Catedral, que ha sido muy importante para mí, que casi fui uno de sus fundadores. Comencé
en el año 67, 68 a hacer mi obra personal. Y comienzo a hacer mi obra personal dándole un concepto erótico a las manos. A mí me gustan mucho las manos de los seres humanos. Mi obra comencé a hacerla con las manos, con un concepto erótico de ellas. Y también he hecho otra cosa que me interesa, es un homenaje a Edgar Allan Poe, que es un escritor que a mí me encanta, sobre todo con el poema de El Cuervo, que es un poema que me emociona cada vez que lo leo. Jorge, fuiste el creador absoluto del diseño de la propaganda de la campaña internacional Obama Give Me Five. Yo me entero del evento, de lo que estaba pasando desde fuera de Cuba, y empiezo a ver las imágenes que estaban haciéndose en la propaganda de ese evento para respaldar la excarcelación de los 5 cubanos. Y entonces se me ocurre esa idea, se me ocurre a mí lo de Obama Give Me Five, que es, no hay nada más norteamericano que eso, y de contra eran con 5, Give Me Five, los 5 dedos. Se convirtió, te diría, en este momento en la imagen de propaganda política más multiplicada de la historia de la comunicación en nuestro país. Jorge, explícame el significado de una frase que siempre utilizaste y la relación con un proyecto que creaste. La frase era "la verdad siempre está abajo" y el proyecto se llamaba Diseño de Participación. Es un criterio de diseño que yo formé en el año 69, estando incluso en el Pabellón Cuba. Yo pienso que el destinatario debía participar de la creación artística. Eso estaba sucediendo ya en sus primeros comienzos en el teatro. Empecé a hacer el diseño de las exposiciones con la participación de todos los que iban a recibirla, desde las entidades que la ordenaban como clientes, entre comillas, hasta entonces cuando iban a recibir ese mensaje, me reunía con los CDR de las cuadras donde iban a estar gestándose todo eso. En este caso del pabellón, por ejemplo, en todo 23, y comienzo en el Instituto del Libro con un proyecto similar, que fue el libro de los círculos infantiles. En el libro de los círculos infantiles me reuní con todos los profesores, con todas las maestras de primaria, con las maestras de música de los círculos infantiles, con el Instituto de la Infancia que en aquel momento existía, que fue quien estuvo detrás de ese pedido de trabajo. Eso fue tremendo. Hice libros de estomatología junto con los estudiantes del año que le correspondía la asignatura en la universidad. Claro que para hacer eso tú tienes que tener el respaldo de un Estado, el respaldo de las instituciones que estás metido en ellas. Fuera de aquí intenté hacerlo y no podía. Jorge, actualmente tienes varios trabajos comunitarios. Bueno, el proyecto Mi Rancho Grande, que como sabes dirige mi esposa Cidita Santana, pues yo metí una cuña ahí, una cuña para empujar las artes visuales, y siempre llevo a un artista visual, abierto hasta fotógrafo y todo eso, ¿no? El cual lo entrevisto, le hago una introducción y enseñamos su obra. Hemos creado un espacio que se llama Portfolio, que comenzó con invitados que eran solamente miembros de la UNIAC, pero ya hace años que lo llevamos, ya 4 años o más, qué sé yo, que tengo esta responsabilidad, y ya se van acabando, en fin, y hemos ampliado el panorama para otros artistas también que no sean miembros de la UNIAC. También a la vez en luz y oficio, que se llama Diseño Gourmet. Lo de gourmet porque a mí me gusta, yo te diría que mi único hobby es la cocina. Quiere decir las cosas más inusuales del diseño, igual que los invitados más inusuales del diseño también. Jorge, cuando naces, ¿dónde residían tus padres? En la Loma de Chaple. Yo nazco en la Loma de Chaple. Provengo con antecedentes muy pobres. Mi papá era jardinero y mi mamá una simple ama de casa. Y en una de las casas que mi papá tenía como cliente, de las grandes mansiones en la Loma de Chaple, pues le alquilaron a mi padre los altos del garaje, un cuarto
un sencillo cuarto. Mis padres eran prácticamente analfabetos, yo te diría. Y mi papá, que casi nunca habló conmigo ni una palabra. Y hace poco fue que yo me di cuenta de lo que mi padre puso en mí. Él tenía un baúl, lo único que tenía que era de él de verdad, un baúl con sus herramientas de trabajo. Y yo daba la vida por portarme bien para que me dejara ver el baúl, porque tenía todas las herramientas envueltas, las puntillas, todo puesto en orden. Ahora fue casi en mi adultez, en mi vejez, que yo me di cuenta que mi padre lo que me enseñó fue el orden. ¿Hijos? 2. ¿Y alguno de ellos se ha dedicado al arte? El mayor pinta. No vive de eso, porque no ha podido todavía llegar ahí, pero pinta y dedica mucho tiempo de su vida a la pintura. Jorge, ¿qué es lo que más disfrutas hacer en tu tiempo libre? Yo te diría que mi trabajo. Por eso he creado yo todas estas cosas colaterales, por eso tengo el boletín, que lo tengo hecho incluso meses con anticipación, buscando lo mejor, aparte de amar a mi mujer, en todos los sentidos, que eso me lleva y es lo más importante en este momento de mi vida. Jorge, sé que eres una persona que tanto para tu trabajo como para la casa, eres una persona muy recta, muy seria. ¿Qué es lo que te puede hacer enojar? La falta de privacidad que todos tenemos acá, que todo el mundo se dice sus cosas privadas, se las dice, la gente aquí es capaz de preguntar ¿cuánto tú ganas? Esos son tabúes en el planeta, y la chusmería, la chabacanería, porque se puede ser inusual, se puede tener nuestra gracia cubana, pero a un nivel, tú sabes, con creatividad. Eso me afecta mucho a mí y me imagino, por supuesto, sin duda que afecta a todo ser pensante. ¿Te hubiera gustado alguna otra profesión? Director de orquesta. Martel no es tu apellido. No, ese es mi nombre artístico, que proviene de mi primer director teatral, Roberto Peláez, que era el director de Thalía, del teatro, de la sala Thalía. En fin, me dijo, oye, Jorge López no es ningún nombre de actor para ser recordado, ni mucho menos, y me puso Jorge Martel. Jorge, ¿tienes alguna frase, un refrán que te haya acompañado siempre? Mi mayor defecto es mi única virtud, que es la pasión. Yo todo lo hago con el corazón. Ya me decías anteriormente que te gusta mucho la cocina. La cocina no son recetas, la cocina es pura creatividad. La gracia es no tener nada que hacer, abrir el refrigerador y hacer algo interesante e inusual. Jorge, me llama la atención que has tenido interés por estudiar, por pasar cursos de Reiki, metafísica, budismo. ¿Por qué ese gusto, esa afición por esas materias? Yo creo en la reencarnación, por supuesto, después de haber estudiado estos aspectos que tú me has dicho. Y no hay duda que esta alma venía con experiencias anteriores. Y yo siempre estuve algo interesado por eso, y encontré en ello lo que encontré en el sistema, en Stanislavski, ¿te das cuenta? Una filosofía de vida. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber aceptado conceder esta entrevista. Ay, gracias a ti, Carlos. Yo creo en esto, yo creo en la publicidad. Así que yo sí sé recibir esto que ustedes han hecho.